la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Ya nos encontramos de nuevo un nuevo sábado dentro de sus hogares, agradeciéndoles siempre su sintonía y que nos acompañen cada sábado con diferentes temas que nosotros hemos preparado y para llegar hasta sus hogares. En esta tarde nos acompaña nuestro hermano Ariel, quien tendrá a cargo el estudio de esta tarde. Don Ariel. Gracias hermana. Buenas tardes a todos. Espero que en esta tarde nos agrademos de la palabra de Dios, que eso es lo que nos enriquece a cada uno de nosotros, que hayan tenido una buena semana y que juntos analicemos un trozo de la Escritura que nos haga crecer precisamente dentro de toda esta sociedad que Dios de parte bendiga. Hemos invitado también nuevamente a nuestro hermano Nelson para que nos acompañe en la ronda de preguntas, de modo que podamos aclarar algunas dudas que usted pueda tener respecto al tema a realizar. Queremos invitarles, como lo hacemos siempre cada sábado, a visitarnos en San Rosendo, en la dirección de Balmaceda 17, en los distintos horarios de reunión, a las 10:30 de la mañana, a las 16 horas y a las 18 horas. Quedan ustedes cordialmente invitados a acompañarnos en el servicio de adoración. También les invitamos a visitar cada día la página web www.idnp.cl, donde usted podrá conocer diferentes temas que ponemos a su disposición para su estudio. El tema de hoy que nos trae nuestro hermano Ariel tiene que ver con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que cada uno de nosotros sabe que se pusieron en el monte Sinaí a disposición de todo el pueblo de Israel y que antes en forma implícita también se cumplía por Israel, no estando escrito. Sin embargo, Israel, que recibió de las propias manos de Dios las leyes, en particular los 10 mandamientos, fue capaz de llevarlos a cabo y cumplirlos a plenitud. Ellos tenían su propia visión de lo que podía ser Dios, lo que significaba Dios para ellos. Tanto es así que cuando quedaron solos mientras Moisés iba a recibir las leyes, ellos hicieron un becerro de oro, no porque ellos venían de una cultura de Egipto, ¿verdad? Donde tenían diferentes dioses a los que adoraban, pero ellos en su interior creían o se imaginaban que Dios podría ser de esa manera, ¿cierto? Cayendo ahí en la idolatría. El desarrollo de este tema lo va a hacer nuestro hermano Ariel, como dije anteriormente, así que les invitamos a escuchar con mucha atención este interesante tema. Antes sí, quiero que ustedes puedan disfrutar de una hermosa alabanza. Firme llave
Bien, queridos televidentes, como decía nuestra hermana, me ha correspondido en esta tarde hablar un poco de los 10 mandamientos. Sabemos principalmente cada uno de nosotros lo que significa esto. En todas las instituciones religiosas más de algún día se ha podido tocar esto, pero hay que entender las cosas desde su origen, hay que entender las cosas desde su principio. Yo creo que esa es y lo que es el pensamiento de Dios, que nosotros podamos entender su verdad desde el origen, para que podamos entender las cosas de buena manera, para que podamos seguir a Dios de buena forma. Cuando oímos nosotros de los 10 mandamientos, automáticamente asumimos que son normas que existen para que Dios nos entregó, para que nosotros pudiéramos ser buenas personas, algunos razonarán, podamos acercarlo a Él, etc. Pero no es todo. Hay que entender algo fundamental para cada uno de nosotros, que los 10 mandamientos es una parte, es un extracto de la ley de Dios. Cuando nosotros logramos razonar esto, vamos a entender muchas de las cosas que pasaron y tenemos que considerar precisamente con el pueblo de Israel, con todo lo que ellos vivieron, con todo lo que ellos sufrieron precisamente, con todo lo que la iglesia en su comienzo lo hizo, y también todo lo que vino a consecuencia. Cuando entendemos que los 10 mandamientos son un extracto de la ley, entendemos el plan de Dios a la humanidad entera. Por eso es importante hablar de esto, por eso es importante que nosotros analicemos este tema en esta tarde, desde el punto de vista, así como lo dice el libro de Mateo en el capítulo 22, versículo 40. Y así podremos analizar también muchas de las cosas que hoy día pasan y por qué la iglesia y por qué hay también distintas iglesias que se dicen ser guardadoras de Dios, se dicen ser guardadoras de los mandamientos de Dios, pero nos vamos a dar cuenta que los mandamientos de Dios se están cumpliendo en cuanto, en el 10, en el 20%. Solo quiero dejarlo al análisis de cada uno de nosotros. Pero quiero hacer, antes de comenzar, un análisis a través de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, porque aquí en el capítulo 4, en los primeros versículos nos vamos a dar cuenta el ensamble que hace Dios y cómo Él analiza esta situación de los 10 mandamientos y cómo muchas veces nos tenemos que dar cuenta de la adulteración de las cosas cuando tiene y con qué fin se fueron haciendo. Leamos por favor, estimados televidentes, en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, cuando dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Esto nos tiene que llamar a cada uno de nosotros profundamente la atención. ¿Por qué? Porque dice a espíritus de error y a doctrina de demonios. Son fuertes palabras que dice el apóstol, pero si nosotros lo llevamos al aspecto doctrinal, al aspecto de lo que significa la ley de Dios, al aspecto de lo que significan los mandamientos de Dios, vamos a entender esto su cabalidad. Y cuando dice que hablarán con hipocresía, mentira. Todos sabemos lo que es la mentira, todos sabemos cómo reaccionamos frente a la mentira.
pero nosotros tenemos la capacidad de poder, o usted precisamente, porque esto también es para todos, tenemos la capacidad de reaccionar ante la alteración de los mandamientos de Dios con un celo necesario, defender esta fe, defender estos mandamientos que nosotros podemos analizar a través de Éxodo 20, que eso es lo que quiero pasar a continuar a lo que podamos hacer, porque es importante que nosotros entendamos que muchas de las cosas que las personas dicen y las instituciones religiosas dicen, ah no, la ley es de Moisés, ah no, esto lo dijo Moisés, pero tenemos que entender que siempre las cosas fueron hechas por Dios con un propósito y con un fin, y que a nosotros también nos deja mucho que aprender. Cuando abrimos la escritura en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, aquí vamos a hablar precisamente del decálogo, de la palabra de Dios, pero al comienzo dice algo muy elemental que nosotros debemos analizar. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Quién le habla a quién? Le habla Dios a quién? A Moisés. ¿Fueron leyes de Moisés? No fueron leyes de Moisés. Nosotros entendemos que dentro de los 10 mandamientos son un extracto de la ley, porque había leyes morales, había leyes civiles y había leyes religiosas que regían al pueblo para que fuera un pueblo de orden, para que fuera un pueblo de acuerdo a los principios de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar ahora, en esta tarde, vamos a ir analizando a la luz, queridos televidentes, de una institución religiosa que en su momento cambió y adulteró los mandamientos de Dios. Me refiero a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ustedes pensarán que nosotros tenemos algo contra la institución. No es algo contra la institución, queridos televidentes, sino es algo contra la doctrina de Dios. Cualquier persona, querido hermano, el libro Apocalipsis lo menciona, cualquier persona que adulterara los mandamientos de Dios iba a ser cortado del pueblo. Y eso lo dice con el libro Apocalipsis, pero nosotros lo podemos tomar en razón hacia la palabra de Dios. Por eso debemos tener este celo tan necesario. Si nosotros analizamos desde el primer mandamiento, como les decía, hacia adelante, nos vamos a encontrar con el primero cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y antes de poder analizar a la luz de lo que significa los mandamientos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, tenemos que entender que la Iglesia tiene un catecismo, que para ellos es algo fundamental dentro de la enseñanza de su estructura de la Iglesia, porque es necesario que nosotros entendamos este concepto. ¿Por qué? Porque la versión del catecismo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. En el primer mandamiento dice la Biblia, no tendrás Dios ajeno delante de mí, y la Iglesia Católica dice en su versión del Catecismo Católico, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros vemos que la Iglesia Católica es considerado como uno de los documentos más importantes que ha iniciado la doctrina después de la renovación del Concilio Vaticano II, porque ahí se generaron las últimas modificaciones a la doctrina católica, nos damos cuenta que este pasa a ser un libro necesario para cada católico que pueda leerlo, porque ahí sale todo como de acuerdo a lo que ellos interpretan de la Escritura o de la forma que ellos dicen ser, que es el pensamiento de Dios. Entonces, no podemos decir que amar a Dios sobre todas las cosas sea una mala interpretación. Amar a Dios sobre todas las cosas es un principio correcto, pero no es el primer mandamiento como lo analiza la ley de Dios, como pone como primer mandamiento. Entonces esto también es importante de considerar. El segundo mandamiento de la Escritura nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, estoy leyendo Éxodo 20, capítulo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, y visito la maldad de tu padre sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Y después dice, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que nosotros tenemos que estar en contra de la idolatría. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? En este mandamiento precisamente dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Hay variación de los mandamientos? ¿Son los mismos que dice en Éxodo 20 lo que menciona en la Escritura? No son los mismos. Entonces vemos que hay algo diferente. Aquí precisamente el Catecismo eliminó el segundo mandamiento por una situación elemental. La Iglesia Católica se financia y también tiene muchas ganancias de lo que le conlleva este mandamiento, de las imágenes y también de los santos. Lo vemos aquí en nuestra propia región, lo vemos ahora que estamos a pocos días del 20 de enero.
nos damos cuenta, queridos televidentes y hermanos en casa, lo que significa el sistema de oración. Y ellos dicen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y también apunta a que precisamente dejan fuera la idolatría para poder justificar sus propios actos y reemplazan este mandamiento del decálogo de Dios. Y esto sí que es grave dentro de lo que nosotros debemos entender acerca de la palabra de Dios. El tercer mandamiento de la Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. La versión, precisamente del libro católico, dice santificarán las fiestas. Esto no aparece en el decálogo, y esto es lo que tenemos que tener en consideración. Si nosotros analizamos el cuarto mandamiento de la Biblia, dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día, por tanto bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjense cómo reacciona a través del Catecismo Católico. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, aquí puso el quinto mandamiento del decálogo para hacer desaparecer la orden del segundo mandamiento, y entonces corrió los mandamientos de Dios para que pudieran ir armonizándose de acuerdo a lo que ellos pensaban. El quinto mandamiento de la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un principio elemental para todo hijo de Dios. Versión precisamente de la Iglesia Católica dice, no matarás. Aquí se sube el sexto mandamiento para suplir el segundo y el cuarto mandamiento de lo que habíamos comentado anteriormente. Si seguimos avanzando rápidamente, nos damos cuenta que dice que el sexto mandamiento de la Biblia dice, no matarás. Versión del Catecismo Católico, no cometerás actos impuros. Según este es un texto elevado obviamente por la Iglesia Católica y que está dentro de los 10 mandamientos, sin que se note un cambio precisamente de lo que se hizo incorrectamente en la ley de Dios. No podemos decir tampoco, como lo comentábamos antes, de que esto sea algo malo dentro de la moral de un hijo de Dios, pero no corresponde dentro de la secuencia, no corresponde tampoco dentro de lo que Dios nos estableció como orden, porque si nosotros analizamos, nos vamos a dar cuenta que los primeros 4 mandamientos de Dios, ¿qué es lo que tienen? Directa relación del hombre con Dios. Y los otros 6 tienen que ver en relación a lo que nosotros somos y nosotros nos comportamos desde el hombre con el propio hombre, o el hombre con la propia sociedad. El séptimo mandamiento de la Escritura dice, no cometerás adulterio. Versión de la versión católica, no robarás. Aquí se tuvo que, obviamente, hacer, como lo dice anterioridad, reemplazar el séptimo mandamiento del decálogo para subir el octavo. Entonces, así empezó a trabajar la Iglesia Católica día tras día, para llegar a esto lo que hoy día tenemos. El octavo mandamiento dice, no hurtarás. Versión del Catecismo Católico, no darás falso testimonio ni mentirás. Nuevamente hace necesario mover el segundo, o sea, mover el noveno mandamiento para que el decálogo pueda justificar el segundo y el cuarto dentro de todo lo que la Iglesia Católica había organizado. El noveno mandamiento de la Biblia dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La versión católica dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Es un buen consejo moral, pero no aparece en la Sagrada Escritura. Y el 10º mandamiento de la Biblia nos señala, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto nos habla acerca del 10º mandamiento, y no codiciarás los bienes ajenos. Y aquí ya la Iglesia Católica cuadra los mandamientos de Dios con el 10º para poder quedar de acuerdo con el decálogo y poder cerrar esto de acuerdo a todas las modificaciones que se hicieron. Compruébelo, está en la Biblia. No es algo que hable la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, sino que está en la Biblia. Y llámelo, y llame a su conciencia, y llame también a pensar. ¿Es correcto esto que están haciendo? ¿Tiene la autoridad la Iglesia Católica para poder hacer esto, modificar los mandamientos de Dios? Eso es lo que quiero también que nosotros podamos entender, cada uno de nosotros, y podamos analizar dentro de esta tarde, porque con todo esto nos damos cuenta que al error que nos ha puesto la Iglesia Católica Apostólica Romana a toda la humanidad,
porque la iglesia evangélica, siendo iglesia protestante, que en su momento dentro de la Reforma ellos decían la Biblia es solo la Biblia, la Biblia es solo la Biblia, nos damos cuenta que ellos guardan gran parte de estos mandamientos, y también obviamente que ellos no creen en la oración de imagen, pero guardan muchos conceptos de la iglesia católica que ellos también han formado. Y eso es lo que también nosotros tenemos que darnos cuenta, porque la única fuente de inspiración para un hijo de Dios es la Sagrada Escritura. Pero ustedes me pueden decir, pero mi Biblia católica dice ahí claramente los mandamientos de Dios, entonces por eso yo sigo esa Biblia católica. El problema es que fue adulterada de lo que dice acá. Entonces, ¿pueden haber dos Biblias? Claro que pueden haber dos Biblias, pero tiene que haber un solo pensamiento, un solo espíritu y una sola fe, queridos hermanos y queridos televidentes en casa, para que podamos entender esto. Igualmente, no podemos dejar pasar dentro de estas invenciones un mandamiento que aparece más arriba y el que quiero hoy día hablar un poco, que es acerca de la idolatría. ¿Por qué quiero extenderme un poco acá? Porque esto es algo muy serio, queridos hermanos. Nuestra hermana en algún momento lo dijo cuando iniciábamos este programa de esta tarde. Israel, Moisés se retira, Dios le estaba escribiendo con su propio dedo los mandamientos en la tabla, le estaba escribiendo todo, estaba preparando al pueblo, estaba haciendo las cosas como correspondía. ¿Y qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Israel se va y construye un becerro de oro. ¿Qué es lo que pasa con Moisés? Si ustedes recuerdan la historia, para solamente mencionarla en esta tarde, él cuando baja y se ve en esta situación, ¿qué es lo que hace él? Destruye las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque estaba cayendo en una idolatría. Hoy día, llámele veneración, llámele respeto, llámele lo que sea, pero es adorar a imágenes. La palabra de Dios dice que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Eso a nosotros nos tiene que hacer eco en nuestra conciencia y eco en lo que nosotros debemos hacer hoy día. ¿Y por qué? Porque como estábamos, le decía yo, a las puertas del 20 de enero, hay una festividad de la Iglesia Católica que es la llamada fiesta de San Sebastián. ¿Qué es lo que pasa con esto? Quiero contar un poco esta historia para que nos demos cuenta cómo llegó a nuestro país, porque nuestro país tiene algo en particular. Copia mucho de todo, así como copia Halloween, copia hartas cosas del extranjero, también trajo esto y también lo dejó a través de la historia y a través de las cosas que fueron pasando. Él nació en Nargoda, Francia, el año 256, me estoy refiriendo a Sebastián. Fue educado en Milán. Él cumplía una disciplina militar porque era soldado, y la historia cuenta que fue obligado a elegir entre lo militar y lo religioso. Él eligió lo religioso, entonces esto lo llevó al martirio por un emperador que se llamaba Maximiano. Él lo mandó a asesinar arrojándolo a un poste y luego obviamente disparándole flechas. Entonces por eso uno ve en las imágenes de Sebastián clavados con flechas y amarrado a un poste, lo cual no le resultó y posteriormente lo asesinaron a latigazo. Eso principalmente fue la vida de este hombre. Su culto es muy antiguo si nosotros lo relacionamos a él, y llegó a Chile en la época de la conquista, ya que los soldados españoles lo tenían como patrono. Por esto mismo nos damos cuenta que España principalmente colonizó a nuestro país y ellos trajeron varias de las costumbres de lo que hoy día representa nuestra sociedad. Entonces, cuando nosotros analizamos esta situación, nos vamos a dar cuenta que este santo fue traído acá. Primero llegó a Chillán, después de Chillán los indígenas y los aborígenes de ese tiempo llegaron y quemaron la ciudad. Entonces ellos tuvieron que salir arrancando con el santo, entonces lo enterraron a las afueras de Yumbel. Después, cuando fue pasando el tiempo, se fueron dando cuenta que lo encontraron, y después se quedó en Yumbel y fueron analizando esta historia que muchos de nosotros hoy día conocemos porque siempre tenemos a alguien que nos enseñe, o la misma sociedad a la cual uno en el fondo vive. Esto trae a nuestra mente diferentes preguntas en las cuales me quiero referir esta tarde. ¿Quién enseñó esto? ¿Cómo nació este sistema de adoración de imágenes? ¿Ha pedido Dios esto que se nos presente como una forma de servirle? ¿Podemos ver algo de esto en la iglesia que Jesús instituyó?
Son todas estas preguntas las que tenemos que analizar en esta tarde. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque no cualquier forma de oración nos va a conducir al encuentro con Dios. Y esto es un aspecto relevante a la hora de lo que nosotros nos sentemos, queridos hermanos, porque nosotros tenemos que ser personas responsables cuando seguimos la verdad de Dios. Nosotros tenemos que escudriñar, dice la palabra de Dios, dice, buscar el reino de Dios y su justicia, escudriñar la santa palabra de Dios. Ellos nos dicen, ¿por qué? ¿Qué encontraremos ahí? Encontraremos la vida eterna. Entonces tenemos que buscar. Usted que lleva una fe católica, usted que ha participado por años, ya sea por su familiar, porque se hizo católico en este momento, pero debe investigar verdaderamente, y también para los demás entidades religiosas que se dicen guardadoras de la verdad, investigar si verdaderamente donde ustedes están haciendo lo correcto. Eso es escudriñar la Escritura, eso es darse el tiempo también, porque no se lo podemos dejar todo a Dios. También hay una responsabilidad nuestra dentro de todo este concepto. ¿Por qué le digo esto? Porque el mismo apóstol Pablo nos escribe, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo, me estoy refiriendo a la carta de Romanos capítulo 14, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo por lo que aprueba. Esto lo dice el propio apóstol Pablo en la carta de los Romanos. Esto lo dice la propia palabra de Dios. Nos deja que pensar mucho. ¿Es la doctrina la que usted sigue? ¿Es la verdadera? Es lo que nosotros y usted precisamente tiene que preguntarse en esta tarde. ¿Estamos verdaderamente guardando estos principios? Es lo que tenemos que analizar. Por eso nuestra guía siempre debe ser la Escritura. Ella nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No buscar a las personas, no buscar al hombre. Muchas veces los seguidores católicos, los fieles católicos, buscan a Dios con sinceridad, buscan la verdad de Dios, y eso uno no lo puede negar. Pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Los sacerdotes se enaltecen, las personas enaltecen al sacerdote, a los obispos, ¿qué más? Al Papa que viene ya en un tiempo más, poco menos que se le rinde pleitesía, porque el representante de ¿quién? De Dios supuestamente aquí en la tierra. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos servir si dice que no habrá intermediario entre Dios y el hombre sino a nuestro Señor Jesucristo? Por eso es importante. Volviendo a lo que hablábamos, mencionamos párrafos anteriores en la pregunta, ¿cómo nació este sistema de imágenes? Bueno, la Iglesia Católica, precisamente en el Concilio de Nicea, hizo toda esta serie de cambios. El sábado, fuera. La fiesta solemne, fuera. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de lo que ellos estaban estableciendo. Ustedes piensan que es una situación nuestra, compruébenlo. La historia lo habla, no es algo que nosotros queramos decir con una situación antojadiza, sino que la historia misma lo comprueba. Concilio de Nicea, búsquelo en internet y se da cuenta de todas las modificaciones que se le hicieron a la Escritura, a las leyes de Dios y todo lo que en el fondo hoy día se adulteró esta palabra de Dios. Esta fue una de las tantas cosas que realizó la Iglesia Católica por cambiar los mandamientos que nos dejó Dios a través de Moisés, que corroboramos al principio. Lo hablamos al principio, habló Jehová a Moisés diciendo. Y también cuando leemos las leyes del Levítico 23, donde nosotros guardamos las leyes de las solemnidades de Dios, también que fueron arrancadas en este concilio de Nicea, nos damos cuenta que dice, habló Jehová a Moisés diciendo. Entonces, ¿quién habla? Dios. ¿A quién? A Moisés. ¿Y para quién? Para toda la humanidad. Porque dice que nuestro propio Señor Jesucristo dice, yo no he venido a cambiar ni una jota, ni un tilde de la palabra de Dios, sino he venido a cumplir esta palabra. Entonces, si nuestro propio Señor Jesucristo, al cual tanto nosotros como iglesia, y usted como iglesia sigue como el Hijo de Dios, Él estableció que ningún principio de la Escritura se iba a cambiar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como hombres para poder adulterar esto? La Iglesia Católica lo hizo. Y perdóname que se lo diga de esta manera, pero es así. Ustedes tienen que darse cuenta de las cosas y en la sociedad que nosotros vivimos. Porque esta práctica, apoyada en el principio bíblico de Éxodo 24 o de Deuteronomio 5:8, contrastan toda esta información a la cual hoy día estamos conversando. Entonces, nos preguntamos, ahora nos debemos preguntarnos, si esta forma que nos presenta la Iglesia Católica es bíblica. Si nosotros volvemos a leer, para poder recordar lo que acabamos de leer, si nosotros leemos Éxodo 20, del 4 al 6, nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni bajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen. ¿Qué es lo que vemos hoy día?
no tanto, si nosotros analizamos la cultura en general, vimos el panteón de los griegos, cuando entablaban imágenes de su diosa, vemos en la Iglesia Católica cuando tienen imágenes de la Virgen María, vemos en la Iglesia Católica cuando tienen imagen de Pedro como pescador y salen al hombro con ellos, vemos cuando tienen imágenes y cuando van a peregrinar acerca de la Virgen, y precisamente lo que estamos hablando hoy, vemos cuando gente camina de aquí mismo en nuestro pueblo, sea a pie o sea a caballo, a poder guardar y poderle pedir favores a un santo que tiene ojo y no ve y que tiene oído que no oye, a una figura de yeso. Usted me puede decir, pero si él me sanó, él me hizo esto, él me ayudó a sanarme, y es un testimonio que puedo tener hasta en los médicos. Pero no olvidemos, queridos hermanos, que dice que en el tiempo del fin Satanás hará caer hasta fuego del cielo. Es duro, pero es la verdad. Nosotros no podemos mentirle. Nosotros tenemos que estar, queridos hermanos, todos en sintonía, queridos televidentes, de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso, una de las personas que se opuso a cambiar esto fue el emperador León III, que abiertamente recriminaba a los monjes que guardaban estas prácticas que acabamos de ver. Bueno, y no terminó, obviamente, de buena manera. Estos mandamientos claramente prohíben venerar y adorar imágenes, lo que hablábamos a través del libro del Éxodo. ¿Y por qué los mandamientos que Dios dejó a través de Moisés en el monte Sinaí no son los mismos que encontramos en la Biblia? Usted se puede preguntar esto. Hay, sin lugar a dudas, que dar cuenta de los mandamientos que están alterados y adulterados. Y esto nos tiene que servir para que nosotros tengamos esta conversión de oír que nos menciona la Biblia, para que nosotros podamos crecer en esto espiritual y podamos crecer también en lo doctrinario, queridos hermanos. Porque eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Porque cuando nosotros leemos el libro Proverbios, en el capítulo 2, cuando nos dice: Hijo mío, si tomares mis palabras y mandamientos lo guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y escudriñares como tesoro, hallarás el conocimiento de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, los mandamientos de Dios, escudriñar la Escritura como un tesoro. Y cuando lo busca como un tesoro, fíjense cuando ustedes, las personas buscan reliquias antiguas o buscan precisamente las personas que se dedican, por ejemplo, a buscar las tumbas de los emperadores o de los faraones, se dan con tanto cuidado, van limpiando pieza por pieza para poder llegar y tenerla lo más intacto posible. Así nosotros debemos buscar, tenemos que buscar nuestra verdad como un mayor tesoro, para que vayamos limpiando todas estas barbas que nos van dejando y que nos ha ido enseñando una iglesia que ha adulterado precisamente los principios de Dios. En la primera carta, queridos hermanos, del apóstol Pedro, en su segundo capítulo dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado. ¿Por qué dice esto? Y ahora, ¿por qué quiero saltar a este tema? Porque si nosotros nos consideramos hijos de Dios y nos consideramos gente santa, no debemos seguir esa santidad que nos menciona a través de estos santos de Yumbel, porque en Éxodo capítulo 19 nombraba al pueblo de Dios como gente santa. Aquellos que guardaran los mandamientos de Dios, eso iba a ser la gente santa, eso iban a ser las personas que iban a alcanzar esta verdad. Pero no a través de este santo, no a través de las imágenes, sino guardando los principios de Dios. Entonces, con todo esto vemos que cada año en Yumbel estos principios son vulnerados. Por eso me honra más, por eso cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 15, cuando nos dice: Este pueblo de labios me honra, más su corazón lejos está de mí, más en vano me honra, enseñando doctrina y mandamientos de hombre. Hoy día nos vemos dando cuenta que este principio está más vivo que nunca, porque la institución religiosa no está enseñando principios de Dios, sino que está enseñando mandamientos de hombre. Y eso es lo que usted tiene que darse cuenta, querido televidente, de que si quiere seguir a Dios, lo siga en justicia y en verdad. En un momento se presentó nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo criticaba precisamente a los fariseos por su concepto y por su forma de ser. Ellos le decían, nuestro Señor Jesucristo le dijo que se alejaba, o sea, le decía: ustedes diezman el canelo y hacen todo ese tipo de cosas, pero se han olvidado de algo muy elemental, del juicio, la misericordia y la verdad. Hoy día la Iglesia Católica se ha olvidado del juicio, se ha olvidado de la misericordia y se ha olvidado de la verdad.
estoy sacando y extrapolando este versículo bíblico porque se ha olvidado de la verdad. ¿De cuál verdad? De esta verdad. De Éxodo capítulo 20. Se olvidó esa verdad porque la adulteró, porque se ha dedicado a construir mandamientos de hombre. Por eso en el fondo ha adulterado este principio. Y por eso cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo reaccionaba tan mal con los fariseos, era porque ellos hablaban a través del hombre mismo, no a través de Dios. Entonces ellos habían constituido una fe que ellos les servían a ellos. Y hoy día les vemos en la Iglesia Católica que está pasando lo mismo. Están llevando una fe que le acomoda precisamente a ellos y que a ellos les da la estabilidad. No precisamente a aquella persona y no lo que dice la Escritura en sus conceptos. Por eso, cuando acabamos de mencionar todo esto, por eso lo otro que quiero mencionar con respecto a esta idolatría que se presenta en Yumbé es algo que los católicos se les enseña desde su formación, que tiene que ver con la intercesión de las personas que supuestamente están en el cielo. Cuando vemos nosotros que el Papa beatifica o santifica imágenes, entonces ellos dicen que ellos son los intermediarios de Dios junto con María, igual que son los intermediarios de Dios a través de los hombres. Pero cuando el libro de Juan nos dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos, estas son palabras de la Escritura, estas son palabras de Dios. Cuando nosotros vemos esto, nos estamos dando cuenta, entonces la Escritura debemos hacernos una pregunta, ¿la Escritura se contradice? Una institución religiosa nos dice que una persona que lleva una vida correcta, que yo no estoy juzgando porque pueda llevar una vida correcta y poder creer en esos principios, pero una persona que lleva una vida correcta es un santo delante de Dios, entonces se va al cielo. Si la palabra de Dios dice, por eso os quiero decir y quiero mencionar esto, porque dice que nadie ha subido al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que ha estado en los cielos. Por eso, donde mora Dios no ha habitado ningún hombre. Y esto cae para todas las religiones y tenemos que entender, eso podemos hacer un tema de esto, querido hermano, en su momento, para que nos demos cuenta de cómo son las cosas. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, 3:6 nos dice, por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. ¿Quién es el intermediario? Nuestro propio Señor Jesucristo. No es Sebastián de Yumbel, no es la Virgen María, no es un santo que lo que tenemos aquí en Chile, por decir Teresa de los Andes, no son ellos, es nuestro Señor Jesucristo el intermediario y el único. Por eso debemos reflexionar, querido televidente, acerca de este 20 de enero. ¿Por qué? Porque quiero dejar un pensamiento que nos dejó el apóstol Juan en su primera carta, para que podamos meditar, para que podamos hacer las cosas como corresponde y para que podamos estructurar la verdad de Dios de acuerdo a sus propios principios. Y quiero poderlo citar. Y el que guarda sus mandamientos está en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dejado, por el Espíritu que nos ha dado. Pensemos y reflexionemos sobre esto. Se lo voy a volver a leer para que podamos memorizarlo otra vez. Y el que guarda su mandamiento está en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Queridos televidentes, queridos hermanos que nos están escuchando y nos están viendo en este canal de televisión, meditemos fielmente acerca de los mandamientos de Dios, meditemos fielmente acerca de este 20 de enero. Si verdaderamente es bíblico, pregúntese usted, ¿por qué en el Concilio Vaticano se generaron tantos cambios? ¿Por qué en el Concilio de Nicea se generaron tantos cambios? ¿Por qué se abolieron las fiestas solemnes? ¿Por qué se abolió el sábado? ¿Por qué se estableció esta forma de adoración? Pregúnteselo y va a llegar a una respuesta que no la va a encontrar en ninguna otra parte, sino la respuesta que nos deja la Santa Palabra de Dios, inspirada por nuestro propio Dios. Que el Dios de paz les bendiga. Lo esperamos que este mensaje haya sido de provecho para ustedes. Vamos a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado, su eternal y santo amor, es Jesús para mí.
esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Continuamos entonces con su programa A la Luz de la Verdad. Tras este interesante tema que nos ha traído nuestro hermano Ariel, también surgen algunas inquietudes que pudiéramos conversar en estos minutitos que nos quedan para finalizar este programa. Primero, puntualizar lo siguiente. De acuerdo a todo lo que hemos ido conversando en los diferentes programas, se podría establecer que las Sagradas Escrituras siempre como que tienen un doble significado o una doble lectura. ¿En qué sentido? En que es hecha para el momento que está viviendo el pueblo de Dios o alguna situación específica de ahí, pero también tiene un significado posterior, para futuro. Podría ser profético o solamente de enseñanza para cada uno de nosotros, que lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Entonces, respecto de eso, la pregunta es si se habló de los 10 mandamientos como la columna vertebral de lo que es, lo que Dios quiere de nosotros, solamente respetando estos 10 mandamientos nosotros podemos ser parte del pueblo de Dios. Con eso estamos listos, estamos salvados. Bueno, obviamente que no, porque la ley nos salva, pero condena. Entonces nosotros tenemos que tener ese principio básico. Nosotros, cuando Dios nos insta a que podamos guardar los mandamientos de Dios, es primero que todo para que podamos llevar a cabo una forma de vida a la manera de Dios. Eso es lo que quiere Dios establecer con su pueblo, eso es lo que quiso establecer con Israel, eso es lo que quiere establecer con la iglesia del nuevo pacto ahora, que guardando sus principios podamos hacer las cosas de buena manera. Por eso también las solemnidades, sin poder apartarme de la pregunta que nos hace usted, hermana, las solemnidades tienen su significado tanto para Israel y lo que significa en el futuro para nosotros. Pero eso, no aparecen en los 10 mandamientos. Claro, no están ahí, pero aparecen en el Levítico capítulo 23. Entonces, yo igual toqué un poco ese tema, pero hablando precisamente de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos también nos enseñan mucho de estos 4 primeros mandamientos que son directamente relacionados con la adoración a Dios. O sea, ahí está canalizado todo lo que nosotros tenemos que hacer, y lo otro es la relación que tenemos esta relación interpersonal que nos llevamos cada uno de nosotros con nuestro prójimo, con nuestra familia. ¿Y ahí se hace entonces el enlace con el Nuevo Testamento? Cuando dice cuáles son lo principal que uno debe realizar, y dice amarás a tu Dios sobre todo. Sí. ¿En qué parte está esa? 22:40 de Mateo, me parece mucho que... Sí. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sí, me parece que en Mateo 22. ¿En esto se resume la ley? En esto se resume la ley de los profetas, dicen. Sí. Busquémoslo, sí, me parece que es 22:40. Entonces ahí, aquí está. Y Jesús le dijo, a ver, podemos ir, maestro, dice, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Cuando tenemos que... Eso, ahí está. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios
de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. O sea, no es que pudiera ser contradictorio, porque acá hay 10 mandamientos y el Señor Jesús dice solo 2. Claro, justamente. ¿Ya? Entonces eso sería importante también como profundizar en ello, porque también se dice que el Señor Jesús dejó de lado muchas cosas de la antigüedad. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ahí? Yo creo que es fácil porque, yo diría que es más que fácil, porque él hace un resumen de lo que implica la ley, tal como lo explicó el hermano, en la primera parte de referencia a Dios. De la relación del hombre con Dios. El hombre con Dios, y enseguida el hombre entre ellos. Por eso nosotros debemos respetarnos y amarnos. Yo no puedo pasar sobre usted. ¿Por qué razón? Porque con eso estoy faltando las órdenes de Dios. Porque primero Dios y después todo. Dice, amarás a tu prójimo. Claro. De manera que yo siempre, en la parte que me ha tocado intervenir en ese aspecto, yo he señalado la importancia que tiene aprender a amarse a uno mismo. Porque nosotros no nos amamos a nosotros mismos. La vida disciplinante, hemos llegado en un momento de nuestro peregrinar, ¿no? Que ya está olvidado. Está olvidado. Significa eso, o sea, es una mejor muestra. Y claro, como ya lo hemos vivido, quizás sí, quizás no, el consejo hay que darlo. Además que, si se puede decir que nos salva, la opinión mía al menos, es que el conocimiento de Dios viene cuando Él ya deposita 100% en lo que uno le entrega, ¿no? ¿Y cuándo le entrega eso? Sí, que es una cosa, es bonito conversar el tema, pero frente a lo que se está conversando, la primera parte, tal como lo explicó el hermano, refería a Dios. Dios dice, yo quiero esto, esto, esto. Y si nosotros hacemos eso, vamos a aprender el amor en primer lugar. Y vamos a aprender a ser obedientes a lo que dice Dios. Y por lo tanto, va a hacer una conducta de vida que la vamos a desarrollar en el prójimo. Por eso, amar a Dios en primer lugar, al prójimo. Pero no significa que estén en contra, ni uno tenga derecho sobre el otro. El conjunto es el todo. A mí lo que me apasiona y me impresiona de la Sagrada Escritura es precisamente eso, que uno no debe quedarse exclusivamente con lo que está ahí escrito, sino que ampliar esa mirada y mirarlo a lo que Dios quería que nosotros fuéramos capaces de visualizar, más allá de la letra que está ahí, sino esta dimensión tan grande como lo dice después el Señor Jesús, como Él logra resumir en 2 mandamientos lo que fue la ley entregada del monte Sinaí. Y de ahí yo quiero poner la segunda pregunta. El punto de partida de las leyes y de la forma en que Dios quería que fuese el ser humano, o relacionarse con el ser humano, o el ser humano entre ellos, ¿parte del monte Sinaí? ¿Ese es el punto cero? ¿O antes hay otros antecedentes que pudieran señalarnos que la ley existe desde siempre y no necesariamente desde el monte Sinaí? Bueno, yo quiero aplicar antes de entrar en eso, yo quiero aplicar un versículo que me parece que está en Jeremías, no lo puedo contar en qué parte de Jeremías está, pero cuando dice, sobre el monte Sinaí descendiste y entregaste juicio verdadero, mandamiento, estatuto bueno, y notificaste el sábado tuyo santo, por mano de Moisés tu siervo. Entonces, cuando Jesús, o sea, la palabra de Dios dice, sobre el monte Sinaí dice descendiste y entregaste juicio recto, leyes verdaderas. Entonces, los 10 mandamientos es un resumen de esta ley verdadera, mandamientos y estatutos buenos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta que usted nos hacía, hermano, claro que sí, pues si uno ve la ley precisamente reflejada en lo que los hijos de Adán, precisamente cómo podían ellos haber entendido el tema del homicidio cuando Caín mató a su hermano Abel, sabiendo que no había una ley de por medio, cuando ellos mismos le presentaron también esta ofrenda, y que lo hemos hablado tantas veces en la televisión, cuando dice que sacó de pero perdón, ¿y Caín fue castigado? Y claro, y Caín recibió el castigo. Entonces, aquí viene otro tema relevante también. ¿Cuál es el tema relevante? Que cuando uno se aleja de la fuente de información, se pierde la revelación del Espíritu. Y esto es algo fundamental para nosotros. Si las personas que no estemos alineados con la palabra de Dios, no vamos a tener por ejemplo, la revelación de su Santo Espíritu. Cuando Dios llama, por eso es importante el llamado de Dios, porque Dios nos llama a nosotros con un propósito. Entonces, cuando nosotros estamos en sintonía
no lo digo a nombre de iglesia y de novatos, sino de guardadores de la ley y todas las personas que quieren guardar su verdad, Dios va a empezar a revelar. Pero si nosotros estamos fuera de la fuente de información, es difícil que Dios en el fondo pueda revelar a través de su palabra a las personas que no guardan esto. Entonces eso es lo elemental. Y ahí nosotros vamos comprobando tantas cosas. Dentro de los tiempos, por ejemplo, cuando fueron y presentaron los panes ácimos, cuando Lot vinieron los ángeles y se presentaron con él, entonces le manda a la señora que pueda ver el tema de los panes. Entonces también lo ácimo lo damos cuenta que es una situación que se escribe siglos después y que aparece también en Levítico capítulo 23. Entonces todas esas pruebas nosotros nos van demostrando la importancia que Dios ha tenido un plan a través de la humanidad entera. Y de eso se desprende también otra situación importante que se vive en el mundo cristiano, que no quiero decir que se juegue, o quiero decir que se pone más en relieve la emocionalidad de las personas, más que la dedicación por el estudio de la palabra de Dios. Porque estas cosas no es llegar y abrir la Biblia y ponerse a leer y entenderla, ¿cierto? Entonces nos quedamos, por ejemplo, en la emocionalidad que significa ir todos los días de la semana a la iglesia, orar, llorar, cantar, saltar, o lo que cada uno hace en su respectivo, y nos vamos olvidando de esto que es lo central. Exactamente. Lo central. Yo pienso sobre ese particular, siempre la iglesia ha mantenido, porque es así que el mundo, tal como lo dijo Cristo en la parábola de las 3 medidas de harina que el hermano Ariel mencionó, ahí está señalada la primera, que es la doctrina, la medida de harina, la doctrina según... Si entramos al tema, que ahora no lo vamos a hacer porque no estamos en él, ¿ya? Pero esa parábola se refiere a la doctrina de Dios. Y así repartido en tres fases de la historia de la humanidad. Una primera fase, una segunda fase y la tercera fase. ¿Cuáles son las fases ahora? La primera fase, por supuesto, que es cuando se creó el mundo, es cuando nació, o sea, cuando Dios hizo al hombre y la mujer. En ese momento ya había un ordenamiento divino, y ese ordenamiento divino consistía en que existía la ley. Por eso se señala ahí cuando lo que dijo el hermano, en el ejemplo, cuando cuando Abel presenta un presente y Caín otro presente, ¿y por qué fue uno aceptado y el otro rechazado? Porque existía una normativa. Ahora, yo el otro día, no sé el otro día o cuándo, pero me parece que también en un programa aquí yo lo dije. Nosotros tenemos un ejemplo muy precioso y que es digno de mencionarlo dado la pregunta. Por ejemplo, en el primer pecado. En el capítulo 2 de Génesis dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere morirás. ¿Murió o no murió? Conversemos entre nosotros. Con el tiempo sí. Con el tiempo sí. Ya. Pero Arturo no murió, obviamente. Ya. No, entonces quiere decir de que murió, pero dice: cuando comieres del árbol morirás, y comió y no murió. Y sí murió. ¿Por qué razón? Porque el estado de los seres humanos primitivos, es decir, de Adán y Eva, era un estado de pureza santa. Es decir, la misma pureza, por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 2, hermano, ¿cómo dice? Salmo 104, versículo 2. Salmo 104, luego tenemos aquí, ¿no? Aquí lo tengo. Salmo 104, versículo 2 dice: el que se cubre de la luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. La luz, una vestidura, la pureza de Dios. Cuando se produce la transfiguración, ¿ya? En Jesús, ¿ya? También dice que se vistieron de luz, que los otros no lo veían, ¿ya? No lo veían. Entonces, esa es la vestidura de los primeros padres, de Adán y de Eva. Y cuando ellos entonces transgredieron la ley de Dios, ellos, dice aquí el capítulo 3, dice, después que comieron, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles y vistiólos. ¿Por qué? Porque ellos cuando cometieron la transgresión descubrieron que estaban desnudos. Entonces perdieron su santidad y entonces apareció la carne. Y vieron que estaban en canto, se taparon y todo lo demás. Ahora el fenómeno dice que Dios dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y que para hacer túnicas de pieles, ¿qué tuvo que hacer? Sacrificar animales. Sacrificar animales. ¿Y por qué sacrificó animales? Porque el mandamiento establecido en esta fecha era que había que sacrificar animales para poder que la pena que se había hecho capital se quedara perdonada, obsoleta. Por eso de que la ley después en la práctica se ve cuando tenían que sacrificar animales para perdonar su culpa. Y eso fue lo que pasó en este momento, cuando se produjo la transgresión de los primeros seres humanos. Nosotros no nos damos cuenta justamente por lo que dice usted, hermana querida. Nosotros leemos la Biblia como un libro y nos interesa historia, y se aburre y salta unos capítulos, no. Pero la Biblia es palabra de Dios. Y aquí nosotros, así por lo menos me lo he explicado yo. Es decir, la ley tácita existe y los mandamientos existen. Y desde antes de que fueran dados en el monte de Sinaí, porque como dice, Dios hace las cosas en el tiempo que Él tiene determinado. Y obedece a un plan. Exactamente. En ese mismo sentido, respecto de cómo se estudia o cómo se utiliza la Biblia, a lo mejor a nuestros televidentes le puede parecer raro que la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, y aquí me circunscribo a este grupo, y los guardadores de la ley, a diferencia de otras iglesias, utilizan mayoritariamente el Antiguo Testamento más que el Nuevo. Pudiera parecer, porque de todas las citas que se han dado en los diferentes programas, si ustedes pudiéramos hacer un estudio, una estadística, y yo diría que el 80% se basa en textos del Antiguo Testamento. ¿Cómo podríamos explicar? Y las nuevas iglesias o las iglesias protestantes utilizan casi en exclusivo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo? Es que, bueno, ahí explicar? Es que la Biblia es integral, o sea, es una sola. Entonces, no me acuerdo cuándo fue, me parece que el programa pasado nuestro hermano nos hablaba y nos decía que la importancia de que nosotros entendiéramos la línea y también entendiéramos los procesos que ha llevado el hombre de acuerdo al plan de Dios, porque ha llevado a través de la humanidad. Porque si nos vamos refiriendo, un ejemplo, al principio, Dios cuando le dijo a Abraham, un ejemplo, le decía que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Le estaba hablando a Abraham ahí atrás. ¿Y de qué manera iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? A través de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo vino, y el Nuevo Testamento lo confirma, hecho de mujer, hecho subí toda la ley, y Él vino a cumplir algo que estaba presente en el Génesis, que fue en su momento cuando Él vio que el hombre había pecado, entonces iba a tener que intervenir. También está la situación de cuando dice la primera profecía que aparece en el Génesis acerca de la serpiente. O sea, nosotros podemos hacer un análisis y nos damos cuenta que el Antiguo Testamento es el respaldo. Todo esto, por ejemplo, Isaías, Jeremías, la gran parte, la mayoría, a excepción de los profetas, todos canalizan en nuestro Señor Jesucristo. Si uno analiza casi todos los profetas, la ley precisamente para el pueblo de Israel, el Génesis, todo el desarrollo que fue para formar esta nación, y lo que era también el Hijo de Dios en lo que iba a tener que ver con la llegada, el nacimiento de Jesús como Hijo de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que la Biblia es una sola línea y se va comprobando cada vez que va pasando el tiempo. Pero que también es utilizada de acuerdo a los intereses humanos. Porque la iglesia... La lucha de los seres espirituales que está siempre sobre el ser humano. Porque a la luz del Antiguo Testamento se puede observar toda la cantidad de cosas que el pueblo debía realizar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento pudiera parecer que hay aparentes contradicciones bíblicas, pero cuando se ponen a estudiar uno se da cuenta que el Señor Jesús hizo todo lo que se hacía también en él. Él vino a implantar, digamos, a recordarle al pueblo suyo, que es el pueblo judío, la transgresión que habían hecho a la voluntad de Dios y a establecer la doctrina que viene desde el principio. Por eso dice, mi doctrina no es mía. Ahora, el rey Salomón, que fue el sabio más sabio que ha habido en el mundo, según dice el libro de la verdad, en la meditación que hacía en Eclesiastés, él dice una cosa que yo quisiera leer porque viene al caso. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace
esto será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá, y hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Hubo un quebrantamiento de la ley por parte de su pueblo, elegido por él, y ahora estamos en el proceso de restauración. Hubo un quebrantamiento, desordenamiento cuando el primer ser humano, no obedece a lo que estaba impuesto. Hay una restauración que aparte de ahí, y después viene el proceso que ya lo hemos dicho, que pasa por por todo lo que hemos ido repasando, y eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, digamos, una ratificación en el hecho, la primera iglesia de los apóstoles, ¿ya? Y entonces, ¿qué podemos encontrar? Quizás sí sería efectivo lo que dice en el Apocalipsis, ¿ya? Porque eso ya se corresponde al fin del proceso, donde tiene que llegar también. Quedan varias preguntas, pero yo sugiero que las tratemos en el programa que tenemos dedicado para las preguntas. Yo creo que sí, porque si no ya no estamos pasando al Bien, entonces comenzamos a despedirnos de nuestros televidentes. Mi querido hermano Nelson, despidámonos de nuestros televidentes. Como siempre, yo agradezco a mi Dios que Él me da esta oportunidad preciosa de poder tomar su palabra en mi boca. Y yo ruego fervientemente para que usted, querido televidente, que siempre nos ha acompañado, y a los que nos han escuchado por primera vez, que no se pierdan este programa, porque es la voz de Dios para usted. Bueno, hemos intentado hacer las cosas, hemos intentado traer un tema que a lo mejor es doloroso principalmente para los católicos, para los que guardan esa fe, esa doctrina, pero lo importante es que la verdad de Dios está por sobre todas las personas, por sobre todo el mundo. La verdad de Dios es de Dios y nos ha entregado a nosotros con el único fin de que nosotros podamos ser propicios ante esta verdad. En Nehemías 9:13 era la cita que leía adelante, y eso quería aclarar para que no se quedara en el tintero, para que las personas que anotan en casa a través del cuaderno. Que Dios les bendiga y lo esperamos en la próxima semana. Nosotros cordialmente le invitamos nuevamente a visitar nuestro lugar de reunión, Balmaceda 17, en los horarios de 10:30, 16 y 18 horas, los días sábados en San Rosendo. Como asimismo también a visitar la página web www.idnp.cl. Y como lo hace también nuestro pastor Francisco Ulloa, a quien le enviamos un cariñoso saludo, que siempre nos recuerda que lo que nosotros decimos acá es para que usted lo analice y no es un ataque, sino que para que usted pueda poner en estudio todas aquellas cosas que va escuchando, va aprendiendo y las contraste con las Sagradas Escrituras, porque en el final, y si usted cree que tiene la razón, conversémoslo, hablémoslo, escríbanos, juntémonos y podamos discutir de estas cosas hasta que podamos hacer lo que realmente Dios pide de cada uno de nosotros. Que tengan ustedes una muy buena semana, que Dios les bendiga grandemente a ustedes y a sus familias. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.